بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de todo lo que es beneficioso para nosotros, beneficioso para nuestro din, beneficioso para nuestro dunya y beneficioso para nuestro ákhira. Así como le pido también a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que nos permita aumentar nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una transmisión más de nuestras breves clases de la explicación del libro Atar al-Majalis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje, la fragancia del saber, la fragancia del conocimiento, sobre asuntos que ningún musulmán debería ignorar. Cada uno de los distintos temas que hemos ido mencionando desde el principio de esta serie de breves transmisiones son asuntos que todos y cada uno de nosotros debería conocer a la perfección, y que si lo ignoramos es momento de que nos preocupemos en demasía por dominarlos, por aprenderlos, ya que son asuntos básicos de nuestra fe, asuntos que significan la validez o no de nuestros actos de adoración, la validez o no de nuestra fe, la validez o no de nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo podemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala de una buena manera si no le conocemos? Lo primero que nosotros debemos hacer es conocer a nuestro Creador para poder adorarle de la mejor manera, para poder adorar a nuestro Creador tal como Él ama y le complace. Y si nosotros logramos amar a Allah subhanahu wa ta'ala como Él ama y se complace, en la otra vida seremos de los triunfadores, seremos de los exitosos, seremos de aquellos que beben de las manos benditas del profeta sallallahu alayhi wa sallam, de su fuente, del Haud, el día del juicio final, cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam esté parado frente a su fuente, a la fuente del Haud, y transcurran por ahí los siervos de Allah, y el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dará de beber a aquellos creyentes que tendrán el paraíso por la eternidad. Y aquellas personas que beban el agua de la fuente, de las manos benditas del profeta sallallahu alaihi wasallam, jamás volverán a sentir sed. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala hacernos a cada uno de nosotros de aquellos que beban de las manos benditas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Nuevamente bienvenidos a cada uno de ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El día de hoy nos toca hablar en esta breve transmisión sobre el tayammum. Ya hemos hablado sobre el ghusl, sobre el wudú, sobre cómo se realiza en cada uno de estos. Hemos realizado también un video de la manera práctica de hacer el wudú. Y por qué no, les prometemos hacer también cómo realizar el ghusl de una manera práctica. Inshallah pronto lo estaremos compartiendo con ustedes en nuestras páginas. Bien, el día de hoy nos toca hablar sobre lo que podría, y ojo aquí, digo podría, no es que se considera la tercera, pero podría considerarse la tercera modalidad de purificación siempre y cuando el creyente está sujeto a algunas condiciones, siempre y cuando no haya agua, siempre y cuando la persona está enferma o de viaje, siempre y cuando haya algo que le impida acceder al agua
y en esta situación el creyente opta por el tayammum. ¿Y qué es el tayammum? La purificación seca, dicho de otra manera. En esta clase, en esta breve lección, nosotros vamos a hablar sobre el tayammum, y el tayammum es un permiso que Allah subhanahu wa ta'ala concede a sus siervos. El tayammum, mis queridos hermanos y hermanas, es uno de aquellos permisos que Allah subhanahu wa ta'ala, nuestro creador, concede a sus siervos, ¿sí? Y es a su vez uno de los aspectos de la sencillez de la legislación del islámica, de la facilidad de la sharia. La legislación islámica es facilidad, es sencillez. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, primero Allah subhanahu wa ta'ala lo dice en el Corán: Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah quiere para ustedes lo fácil, no lo difícil. Y también dice Allah subhanahu wa ta'ala: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah no carga un alma sino con lo que puede, sino con lo que es capaz de realizar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam decía en otros hadices, o en algunos hadices: albricien, lleven buenas noticias y no malas, faciliten y no dificulten las cosas, no dificulten los asuntos. Pues bien, el tayammum, repito, es uno de aquellos permisos que Allah subhanahu wa ta'ala otorga a sus siervos, y que es además uno de los aspectos de la sencillez de la sharia, de la jurisprudencia islámica. El tayammum, mis queridos hermanos y hermanas, es una alternativa a la purificación con agua. El tayammum es una alternativa a la purificación con agua, tanto para el wudú como para el ghusl. Repito, el tayammum es una alternativa a la purificación con agua, tanto para el wudú como para el ghusl. En ausencia de agua, el tayammum ocupa el lugar del ghusl o del wudú. En ausencia de agua, ante la imposibilidad de acceder al agua, en caso de enfermedad, caso de viaje, etc. ¿Sí? En caso, vuelvo a repetir, para que quede claro, en caso de ausencia de agua o de existir algún impedimento, como por ejemplo en el caso de quien no pueda utilizar el agua porque está enfermo. Si una persona está enfermo y al contacto con el agua su enfermedad se va a acrecentar o su cura se va a retrasar, entonces no debe utilizar el agua. Debe preservar su salud, y en esa situación tiene una alternativa, que es realizar el tayammum, que es un permiso que Allah subhanahu wa ta'ala le ha concedido, ¿sí? O por ejemplo, porque el agua que existe es poca y la necesita para beber. Si la persona consume el agua, la poca agua que tiene para beber, la utiliza en la realización de su purificación, entonces va a despilfarrar lo poco que tiene para su consumo y debe acceder al tayammum, la purificación en seco, ¿sí? O porque tema algún perjuicio. Si la persona teme algún perjuicio al contacto con el agua o a algo que esté entre él y el agua, por ejemplo, que haya un pozo de agua y entre el pozo y uno hayan leones y no hay forma de acceder al pozo, entonces tiene la potestad de acceder al tayammum, ¿sí? Si teme algún perjuicio, también como perjudicar su salud, ¿sí? Si utilizara el agua, que por ejemplo estuviese helada, el agua está helada. Personalmente me ha tocado realizar la purificación con agua bastante fría. Particularmente para mí la consideraría agua helada en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Pero en aquella ocasión fui capaz de realizar. Pero si una persona estuviese enferma y al contacto con esa agua helada perjudicaría su salud, entonces tienen la alternativa de realizar el tayammum, ¿sí? ¿Sí? Siempre que no tenga con qué calentarla, porque si tiene con qué calentar el agua, entonces debe realizar la purificación con agua, ¿sí?
es permitido también realizar el tayammum con todo tipo de polvo sobre la tierra. Es permitido realizar el tayammum con todo tipo de polvo sobre la faz de la tierra, ¿sí? Ya que Allah subhanahu wa ta'ala utiliza en el Sagrado Corán la frase Sa'idan tayyiba, que hace, que aplica para todo el polvo sobre la tierra. Por ejemplo, el polvo presente en la tierra misma, el barro, en las piedras, en la arena, en las cerámicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala dicen, procuren tierra limpia. Procuren tierra limpia. Lo que en árabe se conoce como Sa'idan tayyiba, ¿sí? En este versículo en particular se menciona la expresión Sa'idan tayyiba. Y el Sa'id es todo lo que está sobre la tierra, mientras que tayyib significa limpio, puro. Así que todo polvo que esté sobre la tierra y que sea limpio, que sea puro, que esté sobre la tierra y que sea limpio, que sea puro, es válido realizar el tayammum con eso, ¿sí? Ahora, es válido también que el musulmán coloque tierra o arena en un recipiente y lo utilice para realizar el tayammum. Es válido también, ¿sí? Que una persona coloque tierra o coloque arena en un recipiente y ese recipiente lo tenga en algún lugar guardado y cuando no haya cómo acceder al agua, no haya agua, esté enfermo o cualquiera de las situaciones que ya he mencionado antes, entonces puede realizar el tayammum con esa tierra o arena que ha reservado en un recipiente, ¿sí? ¿Cómo realizar el tayammum? ¿Cómo realizar el tayammum? La persona que va a realizar el tayammum debe primeramente decir, como en cada uno de nuestros actos de adoración, debe decir Bismillah. Bismillah, que significa en el nombre de Allah, ¿sí? Teniendo presente, como en cada uno de nuestros actos de adoración, la intención de realizar el tayammum, ¿sí? Dice Bismillah acompañado de la intención de realizar el tayammum. Luego de eso debe golpear levemente la tierra con las palmas de sus manos una sola vez, ¿sí? Si esta es la tierra, golpeo una sola vez. Luego pasar las manos por su rostro y luego frotar ambas manos entre sí, pronunciando, después de haber realizado el tayammum, las súplicas que se suelen pronunciar después del wudú, ¿sí? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, por ejemplo, ¿sí? Las súplicas que normalmente se realizan después del wudú y que ya las hemos mencionado en nuestras clases anteriores, ¿sí? Vuelvo a repetir, la persona que va a realizar el tayammum debe golpear con las palmas de sus manos la tierra, ¿sí? Se frota el rostro, luego frota ambas manos entre sí y luego de eso pronuncia las súplicas que se recomienda pronunciar después de la purificación, ¿sí? Después de realizar el wudú. Ahora, se debe aplicar la continuidad en el tayammum. Se debe aplicar la continuidad en el tayammum, sin dejar un tiempo prolongado entre el frotado del rostro y las manos, así como cuando se exige o es una de las condiciones para la validez del wudú la continuidad, y habíamos explicado qué cosa era la continuidad. La continuidad es que la persona lave cada uno de los miembros que debe lavar continuamente, es decir, que lave sus manos, enseguida que enjuague su boca,
enseguida que enjuague su nariz, enseguida que lave su rostro, enseguida que lave sus brazos, enseguida que frote su cabeza y limpie los oídos y enseguida que lave los pies. ¿Qué es lo que no es continuidad en la purificación? Que lave sus manos y se siente a conversar con alguien. Un breve diálogo. Termina su breve diálogo y ahí dice, me había lavado las manos, ahora me lavo la boca. Y le vuelven a preguntar algo y se distrae y regresa y lava su nariz. Ya no hay continuidad. Dicen los sabios del Islam que la continuidad se pierde cuando pasa un tiempo tan prolongado que el miembro lavado anteriormente ya se ha secado. ¿Sí? Entonces, así como debe haber continuidad en el vudú, debe también aplicarse la continuidad en el tayammum. La persona debe golpear el polvo, frotar su rostro, frotar sus manos y listo. No debe separar una acción de la otra, ¿sí? Debe hacerlo con continuidad. Algunas de las normas referentes al tayammum. Al igual que la purificación con agua, esta purificación, este tayammum, se invalida si sucede alguno de los invalientes del wudú o del ghusl. Si una persona comete alguno de los invalidantes del wudú o del ghusl, de la misma manera ha quedado invalidado el tayammum. Repito una vez más, al igual que en el wudú, al igual que en la purificación con agua, si la persona comete alguno de los invalidantes del wudú y del ghusl, el tayammum también queda invalidado, ¿sí? Otra de las normas referentes al tayammum es que si la persona que realiza el tayammum, encontrándose en estado de impureza mayor o menor, vuelve a considerarse en dicho estado si deja de existir el motivo por el que le fue permitido realizar el tayammum. Repito, la persona que realiza el tayammum encontrándose en estado de impureza mayor o menor, ¿sí? Ya sea impureza mayor o menor, la persona realiza el tayammum, vuelve a considerarse en dicho estado, es decir, vuelve a considerarse que ha caído en estado de impureza, ya sea mayor o menor, si deja de existir el motivo por el que le fue permitido realizar el tayammum en un principio, aunque no está obligado a repetir las oraciones realizadas. ¿Qué quiere decir esto? La persona estaba enferma, se encontraba en estado de impureza mayor o menor, pero estaba enfermo, no podía tocar el agua. Bien, hizo tayammum, cumplió con su oración y al terminar la oración, se recuperó su salud. Entonces, al recuperar su salud y ya no existir ese temor a un perjuicio de su salud por tocar el agua, debe inmediatamente o debe realizar la purificación con agua para su siguiente oración, ¿sí? Pues lo que le permitió utilizar el agua fue su enfermedad, pero ya no la tiene más. Así que debe realizar la purificación con agua, pero no está obligado a recuperar esa oración que él realizó con el tayammum. Así como esta enfermedad que causó el permiso para que pueda realizar el tayammum, aplica también si no había agua y ahora ya la hay. Aplica también si había algún impedimento antes y ahora ya no lo hay. Aplica para cualquiera de los asuntos que he mencionado en un principio, ¿sí? La norma es la que acabo de mencionar. Lo voy a repetir una vez más. La persona que realiza el tayammum encontrándose en estado de impureza, ya sea mayor o menor, vuelve a considerarse en dicho estado, es decir, vuelve a considerarse impuro. Está en un estado de impureza,
si deja de existir el motivo por el que le fue permitido realizar el tayammum en un principio. ¿Sí? Entre paréntesis, pero no está obligado a repetir las oraciones realizadas mientras estuvo con tayammum. Otra de las normas referentes al tayammum es que quien encuentre agua suficiente para lavar algunos miembros del wudú debe hacerlo y luego realizar el tayammum por las partes no lavadas. Espero que se haya entendido esto. No hay agua para yo realizar el wudú de manera completa. Pero encontré un poquito de agua, entonces yo estoy en la obligación de utilizar ese poco de agua y lavar los miembros del wudú que pueda hacerlo. Y si no completo todo el wudú, entonces debo realizar también el tayammum por los miembros del wudú que no alcancé a lavarlos. ¿Sí? Repito, quien encuentre agua suficiente para lavar algunos miembros del wudú, cuando digo miembros del wudú me refiero a las manos, la boca, la nariz, el rostro, los brazos, el cabello, los oídos y los pies. Quien encuentre el agua suficiente para lavar algunos de estos miembros, los miembros del wudú, debe hacerlo, ¿sí? Y luego debe realizar el tayammum por las partes no lavadas. Digamos que no le alcanzó el agua para lavar los pies, entonces lavó todo lo demás y por no haber lavado los pies debe también realizar el tayammum. Hasta aquí llegamos con esta breve transmisión del día de hoy sobre algo pequeño concerniente al tayammum, ¿sí? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda, como pedí al principio, pido al final que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda el beneficio de lo aprendido. De nada está repetir palabras si no encontramos el beneficio de cada una de estas clases. Que Allah subhanahu wa ta'ala, el generoso, el compasivo, el dador de conocimiento, nos conceda el beneficio de lo aprendido y nos facilite a cada uno de nosotros la guía. ¿Sí? En este punto nos vamos a detener y en la próxima lección, inshallah, vamos a hablar sobre algunas normas relacionadas al sangrado propio de la mujer. ¿Sí? En la próxima clase vamos a hablar sobre algunas normas relacionadas al sangrado propio de la mujer. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.